Seguimos en Noticias 3.0 y hoy quiero presentarles una invitada. Si me aplican la ley de cupo del 50%, quedo pagando. He tenido una cantidad de invitados superavitarios, pero en este caso hemos invitado a una mujer, dirigente gremial, secretaria de Igualdad de Género en la CTA, en la Central de Trabajadores Argentinos. Les quiero presentar a Estela Díaz. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Estela. A ver, el movimiento gremial en la Argentina, tradicionalmente, históricamente, la mujer ha estado infrarrepresentada, ¿verdad? Sí, la verdad que es cierto, y en algunos niveles todavía hoy sigue subrepresentada las mujeres. Digo en algunos niveles porque por ahí pensamos a veces el sindicalismo con las imágenes que se ven en la televisión. Claro. Pero la verdad que el sindicalismo es mucho más que eso. Claro. Porque el sindicalismo son todos los sindicatos de base, son los sindicatos locales, territoriales, algunas federaciones, confederaciones. Los delegados. ¿No? Delegados, juntas internas, y allí, no solo ahora, históricamente ha habido una presencia muy significativa de mujeres. Y nosotros tenemos cupo para los cargos electivos y también para las mesas de negociación colectiva. Cuando decís nosotros... Nosotras, el país. Nosotros el país, bien. Tenemos una ley. Ajá. Tenemos una ley de cupo sindical que se sancionó en el año 2003. Ah, mira vos. Y que establece un 30% mínimo de presencia de mujeres en los cargos en todos los niveles. ¿Qué nos pasa con esa legislación? Ha costado que se implemente, se ha ido implementando un poco más con los años. Esto se cumple mucho a nivel de sindicatos de base o sindicatos de primer orden, digamos. De primer grado. Primer grado, ahí está, no me salía la expresión correcta. Pero cuando vamos a las federaciones o cuando vamos a las confederaciones, ¿con qué problemas nos encontramos? Con un techo de cristal que decimos, o piso pegajoso para las mujeres, que ahí las representaciones en general son por las secretarías generales. Claro. Y tenemos entre un 5 o un 7% escasamente de secretarias generales mujeres en los sindicatos. Así que allí hay claramente barreras que necesitamos seguir discutiendo y creo que estos últimos años, y especialmente estos últimos 3 y pico de años, que han sido años de mucha movilización sindical, de un sindicalismo, no todo, pero una gran parte del sindicalismo ha estado en procesos de pelea, de lucha por la defensa del trabajo, de confluencia en articulaciones intersindicales. Aparece un sindicalismo que se rejuvenece y que se feminiza también, y eso me parece que es un fenómeno que es sumamente interesante en relación incluso a cómo cruza agendas que tienen que ver con el movimiento sindical histórico, pero que tienen mucho que ver también con el feminismo más general o con el movimiento de mujeres más general. ¿Y cómo estos datos del movimiento feminista propiamente dicho, cómo se encarnan en el sindicalismo? Más allá de la representación, quiero decir. Claro. ¿Cuál es la problemática feminista en el trabajo? Mira, es una problemática clave, crucial para todas las mujeres. Porque la discusión del trabajo, cuando pensamos en el trabajo en general, ¿qué se ha pensado históricamente? En el trabajo que está presente en el mercado, que se computa en los productos brutos internos, que está en las cuentas públicas. Claro. Pero cuando pensamos en las mujeres y el trabajo, tenemos que pensar que las mujeres hacemos lo que en algunos casos se llama doble jornada o triple. Claro, el trabajo invisible. El trabajo de cuidado, el trabajo no remunerado, el trabajo de la organización familiar, que no es solo el cuidado de niños o niñas, sino todo lo que supone la organización de lo familiar, lo doméstico y lo comunitario y social, que son ámbitos absolutamente feminizados. Entonces, ¿lo comunitario y social te referís concretamente? Y me refiero a los clubes de barrio, a las iglesias, a los copas de leche, toda la tarea social que podamos pensar en sus diversas formas son... Y cuanto más abajo en la sociedad vas, más femenino es eso, más femenino. Entonces, cuando necesitamos pensar la agenda del trabajo, el feminismo teóricamente
Él lo ha definido como cuando se habla de la división sexual del trabajo. Nosotros tenemos una división social que establece el sistema capitalista, ¿no? En el que vivimos, pero hay una división sexual del trabajo que tiene que ver con esto, que es la división entre la producción o el trabajo remunerado y la reproducción de la vida. Que esto históricamente es una base que genera una profunda desigualdad para las mujeres, porque además pensemos que la edad reproductiva coincide con la edad de desarrollo profesional, claro, laboral. Con la edad productiva, claro, en general. Entonces, ¿cómo se piensa en la sociedad esto y cómo pensamos en una agenda sindical que lo incluya de una manera completa, que piense la producción y la reproducción de la vida, cómo la trabajadora o el trabajador se tiene que pensar en este conjunto, entre la relación entre su familia y el trabajo, y no pensar que en realidad no hay relación o que esto se resuelve en las familias, se resuelve de manera individual? Bueno, cuando eso queda así, eso reproduce desigualdades. Y de hecho hay brechas para las mujeres enormes. Digo, se estima que en Argentina hay un 27% de brecha salarial. Entre varones y mujeres. Y las mujeres hace años que en la Argentina tenemos mayor terminalidad educativa. O sea que quiere decir que no alcanza con tener mayores niveles de estudio. A pesar de eso, las mujeres seguimos estando en lo que se dice en los estudios, en lo que es segmentación horizontal y segmentación vertical. Estamos sobrerepresentadas en los tipos de trabajos más informalizados, aquellos que son como la continuidad de las tareas, del hogar, ¿no? De cuidado, servicios, tareas de salud, educación. La salud, educación. Claro, y los sectores, por ejemplo, industriales, que son sectores que han mejor pagos, que han conveniado con mucha más dinámica, por lo menos hasta hace poco, ¿no? Ahora son los sectores que están perdiendo escandalosamente trabajo. En enero estaban dando cifras, ¿no? 35.000, casi 40.000 puestos en el sector privado de pérdida de trabajo, pero en un momento de aumento del trabajo de crecimiento, claro, y de crecimiento, son sectores en que las mujeres estamos muy subrepresentadas. Esa es la segmentación horizontal, ¿no? Sobrerepresentadas en tarea. Cuando estamos en la industria, ¿cuál es? La textil, que es más informal, peor paga. Y la vertical es la que también nos amesetamos, digamos, falta la posibilidad de acceso a los lugares de mayor jerarquía, de mayor remuneración, y ahí también está competencia con la reproducción de la vida. ¿Quién deja un año por la licencia? ¿Quién deja? Y entonces es necesario que esto sea consciente y que esto sean políticas que desde ya que de lo gremial lo debemos tomar como que sea tal. Consciente quiere decir que sea expuesto públicamente. Públicamente, y que haya una responsabilidad. Tenemos que entender que el cuidado de la vida y de las personas y la reproducción, esta es una problemática social. Se entiende en general que es un tema de las mujeres, ¿no? O de las familias, y por default en la familia nos hacemos cargo de las mujeres. Claro. Entonces necesitamos que aquí haya responsabilidades de las políticas públicas, desde las empresas, desde el Estado y desde la sociedad en su conjunto. Claro, vos sabés que yo, digamos, me exilié durante el proceso militar 7 años en Suecia. Y una de las cosas que me llamaron poderosamente la atención era justamente la licencia por paternidad a los padres. Digamos, lo ponía en un pie de igualdad, por así decir, con la mujer en la crianza inmediata del hijo al nacer. Inmediatamente. Ellos tienen 1 año de licencia, ambos sí, progenitores, porque y contemplan las familias del mismo sexo y todo. Hay una voluntad, lo mismo que la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral aplica en el sentido de poder generar más oportunidades laborales y tomar nuevos trabajadores y trabajadoras, pero contribuye muchísimo. Pasa de 3 turnos a 4 turnos. Claro, y además contribuye muchísimo a la compatibilidad familia-trabajo. Entonces allí uno además puede estudiar, puede pensar en el tiempo recreativo y tiene que pensar que esto es del conjunto social. Y nosotros tenemos otro problema adicional, porque acá estamos hablando de trabajo registrado, pero en sociedades como las nuestras, donde la informalidad laboral es tan elevada y la informalidad laboral es más elevada para las mujeres aún todavía. Claro. Entonces allí, ¿qué necesitas además? Servicios de cuidado. En algunos países como Uruguay han sacado como políticas universales de cuidado, llaman ellos,
que tengan alcance para todas las mujeres trabajadoras. Miren, hay políticas que se llevaron adelante durante el gobierno anterior, que fueron, por un lado, la inclusión previsional, que ya eliminó la Alianza Cambiemos, pero por otro lado, la asignación universal por hijo, que apunta a esta idea de que, más allá de la condición que tenga el trabajador o la trabajadora, este derecho al salario por hijo. Claro. Bueno, esto hay que pensarlo para el tema del cuidado de la primera infancia, de las políticas cuando hay una persona, pensemos con una dependencia, con una discapacidad, Claro, pensemos sí. en los adultos mayores. En los adultos mayores a cargo de la familia. Porque además también hay todo un tema con el cambio demográfico social, Claro. que allí es necesario pensarlo, y esta es una agenda muy importante para el mundo del trabajo. Vamos a charlar después del corte, vamos a seguir con este tema, y te quería ver, digamos, cuáles habían sido los avances que se habían logrado en la Argentina en este sentido, pero lo conversamos después del corte. No se vaya, que seguimos en Noticias 3.0.